La luz del negatoscopio reveló una imagen que desafiaba la anatomía humana. 29 agujas de acero, profundamente incrustadas en la pelvis de Albert Fish, formaban un mapa de dolor autoinfligido, sin rastro de infección, solo metal y carne. ¿Qué impulso patológico lleva a un hombre a perforar su propio cuerpo sistemáticamente antes de convertir a otros en su banquete? Nueva York, junio de 1928. El calor es denso, pegajoso. La ciudad respira una calma engañosa antes del colapso económico. En un apartamento humilde de Manhattan, la familia Wood recibe a un extraño. Se hace llamar Frank Howard. Es un hombre anciano, frágil, de modales impecables. Promete llevar a la pequeña Grace, de 10 años, a una fiesta de cumpleaños. Los padres confían. El hombre de pelo cano sonríe. Cruza el umbral con la niña. Nadie lo sabe aún, pero Grace Bott acaba de caminar hacia su propia ejecución. Pasarán 6 años de silencio, 6 años de angustia estancada. 1934, la carta llega por correo, el sobre es blanco, anodino, dentro, una confesión escrita con una caligrafía firme. El remitente detalla el destino de Grace. No hay arrepentimiento, hay un deleite obsceno en cada palabra. El texto describe el hambre, el aislamiento y un sótano en Westchester. La policía tiene, por fin, una huella, un rastro de saliva y papel. El detective William King sigue el rastro hasta una pensión barata. Allí encuentran a Albert Fish. No es un monstruo de leyenda, es un hombre de 66 años. Escuálido, sucio. Su habitación huele a rancio y a olvido. La inspección policial revela una realidad que desafía la lógica forense. Fish no solo es un depredador, es su propia víctima. Durante el examen médico tras su captura, los doctores ordenan una placa de rayos X. El técnico se queda paralizado. La imagen revela algo imposible. Incrustadas en la zona pélvica y el perineo de Fish, se observan líneas metálicas, delgadas, afiladas. Son agujas, 29 en total. El criminal las introdujo en su propio cuerpo a lo largo de los años. Un ritual de dolor autoinfligido que convivía con su sed de sangre ajena. Las agujas están allí, fijas, rodeadas de tejido cicatrizado. Una cartografía del delirio humano bajo la piel. El análisis psiquiátrico es tajante. Fish no está poseído, no hay fuerzas externas. Es una patología pura, una mezcla de coprofagia, masoquismo extremo y canibalismo. Su mente es un laberinto de traumas infantiles y fijaciones religiosas distorsionadas. En el juicio, la defensa intenta alegar locura. El jurado observa las radiografías, ven las 29 agujas, la evidencia de una mente que se deleita en el tormento. El fiscal es implacable. Fish sabía distinguir el bien del mal. Simplemente eligió el mal cada vez. La sentencia es previsible. La silla eléctrica en Sing Sing lo espera. Los testigos dicen que Fish subió al patíbulo con una serenidad inquietante, como si la ejecución fuera el último de sus placeres sensoriales. El sistema nervioso del vampiro de Brooklyn, como lo apodó la prensa, dejó de funcionar tras la primera descarga. Las agujas permanecieron en su cuerpo hasta el final. Un secreto metálico enterrado con el hombre que convirtió la Nueva York de la depresión en su coto de caza personal. La ciencia forense cerró el caso, pero el eco de esa carta escrita en 1934 sigue helando la sangre de quienes estudian los archivos policiales. La maldad no necesita colmillos. A veces, solo necesita un traje gris y una sonrisa de abuelo. La captura de Albert Fish no fue un golpe de suerte, sino el resultado de una obsesión técnica. El detective William King
de la Unidad de Personas Desaparecidas nunca archivó el expediente de Grace Budd durante 6 años. King guardó la descripción del anciano de modales finos como un recordatorio personal de su fracaso. Cuando la carta llegó a manos de los Budd en 1934, King no se centró solo en el contenido macabro. Se centró en el soporte. El sobre llevaba un logotipo casi imperceptible, la Liberty Benevolent Association. Era una organización de ayuda mutua para conductores de camiones que había dejado de existir años atrás. King rastreó las existencias de ese papel de carta. El rastro lo llevó a una pensión en la calle 52 de Manhattan. Allí, el dueño reconoció la descripción. Un inquilino solía llevarse puñados de ese papel viejo de la oficina. Se hacía llamar Albert Fish. El 13 de diciembre de 1934, King esperó en el vestíbulo. Cuando Fish apareció, el detective no vio a un asesino en serie. Vio a un hombre que parecía desmoronarse bajo el peso de su propio abrigo. Al ser confrontado, Fish no huyó. No negó nada. En su bolsillo llevaba un recorte de periódico sobre la desaparición de Grace Budd y un cuchillo de carnicero. En la sala de interrogatorios, la confesión de Fish abrió una brecha hacia un horror sistemático. Reveló la ubicación exacta de la ejecución. Una casa abandonada en Irvington, Westchester, conocida como Wisteria Cottage. La policía científica se desplazó al lugar. Lo que encontraron en el jardín y bajo las tablas del suelo de aquella casa en ruinas validó cada palabra del manuscrito. Los restos óseos de Grace Budd estaban allí, mezclados con la tierra, confirmando que el abuelo había cumplido su promesa de llevarla a una fiesta. Pero una fiesta de una naturaleza privada y atroz. Sin embargo, los investigadores pronto comprendieron que Grace no era un caso aislado. Fish comenzó a hablar de otros nombres. Otros años mencionó a Billy Gaffney, un niño de 4 años que desapareció en 1927. Describió con una precisión quirúrgica el destino del pequeño, vinculando su rastro con otros casos sin resolver que habían atormentado a la ciudad de Nueva York durante una década. Cada relato de Fish seguía un patrón: la búsqueda de familias vulnerables, la ganancia de su confianza a través de una fachada de piedad religiosa y finalmente el aislamiento de la víctima. El detective King se dio cuenta de que no estaban ante un impulso repentino, sino ante un depredador que había perfeccionado el arte de la invisibilidad social. Mientras Fish detallaba sus crímenes, los psiquiatras forenses, liderados por el Dr. Frederick Wertham, intentaban descifrar la mecánica de su mente. No buscaban una disculpa, sino una explicación a cómo un hombre podía alternar entre la crianza de sus propios 6 hijos y la caza de los hijos de otros. Fish les entregó la respuesta con una frialdad que desafiaba cualquier intento de empatía. Para él, el dolor, el propio y el ajeno, era una forma de sacramento. La investigación se expandió hacia el pasado de Fish, revelando una genealogía de inestabilidad mental y una infancia marcada por la orfandad y el castigo físico extremo. Pero mientras los médicos anotaban diagnósticos de psicosis y desviaciones, el fiscal de distrito preparaba una estrategia diferente. No importaba cuán rota estuviera la mente de Fish. Lo que importaba era la meticulosidad de sus actos. La carta, el papel robado, el uso de alias. Todo indicaba una planificación racional. El caso estaba a punto de transformarse en un debate histórico sobre la responsabilidad penal y la naturaleza de la perversión. Los archivos policiales se llenaban de testimonios de padres que, años atrás, habían rechazado las ofertas de un anciano amable para llevar a sus hijos a una fiesta. Aquellos que dijeron no se convirtieron en los testigos de una tragedia que pudo ser la suya. El 11 de marzo de 1935,
El juicio contra Albert Fish comenzó en la Corte Suprema de White Plains, Nueva York. No era un proceso judicial ordinario. Era el enfrentamiento entre la medicina legal incipiente y un sistema penal que exigía retribución por crímenes que superaban la comprensión pública. El fiscal de distrito, Elbert Gallagher, tenía una misión clara: demostrar que a pesar de sus aberraciones, Fish era legalmente responsable de sus actos bajo la regla Mnachten, el estándar de la época que exigía que el acusado comprendiera la naturaleza y la maldad de su conducta. La defensa, liderada por el abogado James Dempsey, basó su estrategia en la locura. Para ello, contaron con el testimonio del Dr. Frederick Wertham, quien presentó ante el jurado un hallazgo que dejó la sala en un silencio sepulcral: las radiografías del cuerpo de Fish. Las placas revelaron algo que desafiaba la lógica biológica. En la región pélvica y abdominal del anciano se alojaban al menos 29 agujas de coser que él mismo se había insertado a lo largo de los años. Para Wertham, este era el rastro físico de una psicosis profunda y una autotortura ritualista. Sin embargo, la fiscalía contraatacó con el arma más contundente de su arsenal, la carta enviada a la familia Booth. Gallagher argumentó que la misiva no era el desvarío de un loco, sino la obra de un hombre con un control absoluto de sus facultades. El uso de un sobre robado de una asociación de bienestar juvenil para ganar confianza, el uso de un alias y la espera de 6 años para contactar a la familia indicaban una planificación meticulosa y una conciencia clara del castigo. El testimonio de los psiquiatras de la acusación fue igualmente devastador. Argumentaron que Fish no sufría de una distorsión de la realidad, sino de una desviación extrema de sus deseos. Para ellos, el hecho de que Fish ocultara sus crímenes y utilizara tácticas de manipulación demostraba que sabía perfectamente que la sociedad y la ley condenarían sus actos. Mientras el juicio avanzaba, el público neoyorquino seguía cada detalle con una mezcla de morbo y pavor. Las galerías de la corte estaban abarrotadas. Los periódicos de la época, como el Daily News y el New York Times, luchaban por encontrar adjetivos que no fueran censurados por la moralidad de los años 30. No se trataba solo de Grace Budd o Billy Gaffney. La investigación sugería que la lista de víctimas podía extenderse a lo largo de décadas y estados, desde Virginia hasta Maine. En el estrado, Fish se mantenía impasible, casi aburrido por el debate técnico sobre su cordura. Solo mostraba destellos de interés cuando se describían los detalles más escabrosos de sus actos. Esta actitud, lejos de ayudar a la tesis de la defensa sobre su incapacidad mental, comenzó a generar en el jurado una sensación de rechazo visceral. No veían a un enfermo, veían a un depredador que disfrutaba reviviendo su rastro de sangre ante el tribunal. El jurado, compuesto por 12 hombres, se retiró a deliberar tras 10 días de testimonios que incluyeron descripciones detalladas de canibalismo y tortura que muchos de ellos no pudieron escuchar sin cubrirse el rostro. La pregunta que debían responder no era si Albert Fish había cometido los crímenes. Eso ya estaba fuera de toda duda, sino si el Estado de Nueva York tenía el derecho legal de ejecutar a un hombre cuya mente parecía un laberinto de sombras infranqueables. La deliberación no fue la agonía prolongada que muchos esperaban, dada la complejidad psiquiátrica del caso. Tras solo 3 horas de debate a puerta cerrada, el jurado anunció que había llegado a una conclusión. El 11 de marzo de 1935, el silencio en la sala de la Corte del Condado de Richmond era tan denso que el roce de los papeles del juez Bert J. Humphrey parecía un estruendo. El veredicto fue contundente: culpable de asesinato en primer grado. El jurado de 12 hombres había rechazado unánimemente la tesis de la locura. Para ellos, las agujas en su pelvis y las visiones religiosas no anulaban la astucia con la que Fish había seleccionado a Grace Budd, ni la frialdad con la que había eludido a la justicia durante 6 años. Bajo la estricta interpretación de la regla Mnachten,
Fish sabía que lo que hacía estaba mal, porque se esforzó activamente en ocultarlo. Cuando el juez Humphrey pronunció la sentencia de muerte, la reacción de Albert Fish fue, quizás, el testimonio más perturbador de todo el proceso. No hubo colapso, ni lágrimas, ni súplicas de clemencia. Testigos presenciales y cronistas judiciales de la época relataron que una leve sonrisa, casi imperceptible, se dibujó en sus labios marchitos. Fish, que había pasado décadas buscando el dolor como fuente de placer, parecía recibir la condena a la silla eléctrica no como un castigo, sino como la culminación de sus fantasías más oscuras. Se dice que comentó a sus abogados: será la emoción suprema, la única que aún no he probado. Pocos días después, Fish fue trasladado a la prisión de Sing Sing, en Ossining, Nueva York. Allí fue confinado en la Casa de la Muerte, la sección de máxima seguridad donde los condenados esperaban su ejecución. Su llegada a la prisión generó una oleada de repulsión incluso entre los criminales más curtidos. En el ecosistema carcelario, donde existe un código no escrito de desprecio absoluto hacia los agresores de niños, Fish era un paria entre parias. Los guardias debían extremar la vigilancia, no para evitar que escapara, sino para evitar que otros reclusos lo lincharan antes de que la ley cumpliera su función. Mientras tanto, James Dempsey y el equipo legal de la defensa no se rindieron. Iniciaron un proceso de apelación argumentando que el juicio había estado viciado por la presión mediática y que el estado mental de Fish era tan evidentemente fragmentado que ejecutarlo equivaldría a un asesinato legal. Durante meses, nuevos psiquiatras visitaron la celda de Fish en Sing Sing. En estas entrevistas, el anciano se mostró inusualmente comunicativo, detallando otros crímenes y desapariciones que nunca habían sido resueltos. Habló de niños en Delaware, de jóvenes en Pensilvania, tejiendo una red de horror que obligó a departamentos de policía de toda la costa a reabrir archivos de personas desaparecidas que llevaban décadas acumulando polvo. Cada confesión de Fish era un arma de doble filo para la defensa. Eran pruebas adicionales de una psicosis galopante. Para la opinión pública y la fiscalía, eran las jactancias de un depredador que quería seguir aterrorizando a la sociedad incluso detrás de los muros de piedra de Sing Sing. El gobernador de Nueva York, Herbert Lehman, se vio inundado de cartas y peticiones. Unos exigían que se detuviera la ejecución de un anciano demente, mientras que miles de padres de familia suplicaban que se pusiera fin, de una vez por todas, a la existencia del vampiro de Brooklyn. La tensión legal se mantuvo durante casi un año, mientras la fecha de la ejecución se fijaba y se posponía en el calendario burocrático del sistema penal neoyorquino. Fish, por su parte, pasaba las horas escribiendo cartas y leyendo la Biblia, manteniendo una calma que resultaba más aterradora que cualquier brote de violencia. El sistema judicial se preparaba para el acto final, pero aún quedaba una pregunta técnica que inquietaba a los verdugos de Sing Sing. ¿Cómo reaccionaría el cuerpo de un hombre que albergaba casi 30 agujas metálicas en su interior al recibir una descarga de 2,0 voltios? La respuesta a la inquietud técnica sobre las agujas no tardó en llegar de la mano de la ciencia forense de la época. El doctor Charles Sweet, médico jefe de Sing Sing, ordenó una serie de radiografías que dejaron estupefactos a los especialistas. Las placas revelaron la presencia de al menos 29 agujas de coser y alfileres incrustados profundamente en la región pélvica y el perineo de Fish, algunos de los cuales se habían desplazado peligrosamente cerca de órganos vitales a lo largo de los años. Para los ingenieros eléctricos de la prisión, esto representaba un desafío inédito. El metal es un excelente conductor, y existía el riesgo real de que la corriente de 2,0 voltios se desviara de su trayectoria prevista, provocando arcos voltaicos o quemaduras superficiales erráticas que prolongaran la agonía del reo, convirtiendo la ejecución en un espectáculo dantesco.
Mientras los técnicos debatían sobre la conductividad del cuerpo de Fish, el reloj judicial seguía su curso inexorable. En octubre de 1935, la Corte de Apelaciones de Nueva York ratificó la sentencia de muerte. El tribunal dictaminó que, si bien el comportamiento de Fish era anormal y depravado, seguía siendo legalmente responsable bajo la regla de McNaughton, comprendía la naturaleza de sus actos y sabía que eran ilegales. La última esperanza de la defensa se desvaneció cuando el gobernador Herbert Lehman, tras revisar los informes psiquiátricos que detallaban décadas de canibalismo y tortura, se negó a conmutar la pena por cadena perpetua en un hospital psiquiátrico. La sociedad exigía una retribución definitiva. El 16 de enero de 1936 fue la fecha marcada en el calendario. Aquella mañana, la atmósfera en la Casa de la Muerte era de una calma gélida. Fish, que ya contaba con 66 años, mantuvo una rutina de una serenidad desconcertante. Se dice que desayunó con apetito y pasó gran parte del día leyendo su Biblia, subrayando pasajes sobre el sacrificio y la purificación a través del fuego. A diferencia de otros condenados que debían ser arrastrados o sedados, Fish cooperó activamente con los guardias en cada paso del protocolo previo. A media tarde, Robert G. Elliot, el verdugo estatal, el mismo hombre que había accionado la palanca para Saco, y Vanzetti, llegó a Sing Sing. Elliot era un profesional meticuloso que cobraba $150 por ejecución, pero el caso de Fish lo inquietaba. Los rumores sobre las agujas internas habían circulado por toda la institución, y Elliot temía que el equipo eléctrico fallara. Revisó los electrodos, las correas de cuero y el generador con una obsesión casi quirúrgica. A las 11:00 de la noche se dio la orden. El director de la prisión, Louis Lowes, un hombre conocido por su oposición personal a la pena de muerte, pero obligado a cumplir con su deber, encabezó la procesión hacia la cámara de ejecución. Fish caminó con pasos cortos, pero firmes, flanqueado por 2 guardias. Testigos presenciales afirmaron que al entrar en la sala donde se encontraba la silla eléctrica, conocida coloquialmente como Old Sparky, Fish no mostró ni un ápice de miedo. Al contrario, sus ojos recorrieron el armatoste de madera y metal con una curiosidad casi infantil, como si estuviera contemplando una obra de arte largamente esperada. Incluso en los momentos finales, Fish no dejó de desconcertar a quienes lo rodeaban. Cuando los guardias procedieron a afeitarle una pequeña zona de la pierna y la coronilla para asegurar un contacto óptimo con los electrodos, el anciano pareció disfrutar del contacto físico. Ayudó a los oficiales a colocar sus propios brazos sobre los reposabrazos de la silla, ajustándose él mismo la estructura mientras las correas de cuero se apretaban sobre su pecho y extremidades. En la galería de testigos, el silencio era absoluto. Periodistas de los principales diarios de Nueva York sostenían sus libretas con manos temblorosas, esperando el desenlace de una de las crónicas más oscuras de la historia criminal estadounidense. Robert Elliot se colocó tras la pantalla de control, con la mano sobre la palanca de hierro. La pregunta sobre cómo reaccionarían las agujas en el interior de Fish estaba a segundos de ser respondida. El director Lowes hizo una señal casi imperceptible con la cabeza. El estruendo del generador inundó la pequeña sala, un zumbido eléctrico que vibraba en los huesos de los presentes. Robert Elliot bajó la palanca y 2,0 voltios de corriente alterna atravesaron el cuerpo de Albert Fish. En ese instante, la tensión en la cámara alcanzó su punto máximo. Los testigos observaron cómo el cuerpo del anciano se tensaba violentamente contra las correas de cuero. Sus manos se cerraban en puños rígidos y una ligera columna de humo comenzaba a elevarse desde los electrodos. Sin embargo, ocurrió algo que no estaba en el manual. Un destello inusual, un chisporroteo metálico pareció emanar de la zona pélvica del condenado.
Los rumores que habían inquietado a Elliot cobraron una dimensión física. Se produjo un aparente cortocircuito. El flujo eléctrico encontró una resistencia inesperada. El verdugo, manteniendo la sangre fría, tuvo que aplicar una segunda descarga y luego una tercera, prolongando el proceso más de lo habitual. El corazón de Fish, curtido por décadas de una vida de depravación y una resistencia física casi inexplicable, se negó a detenerse al primer impacto. Finalmente, tras varios minutos de una tensión asfixiante, el silencio regresó a la sala. El médico de la prisión, el doctor Charles Sweet, se acercó al cuerpo con su estetoscopio. Tras una breve inspección, se puso de pie y anunció con voz monótona: «Declaro a este hombre muerto». Eran las 11:06 de la noche, pero la investigación no terminó con el último aliento de Fish. El cuerpo fue trasladado de inmediato a la mesa de autopsias de Sing Sing. Los médicos forenses, intrigados por los informes psiquiátricos y las confesiones del propio Fish sobre su masoquismo extremo, procedieron a realizar una serie de radiografías antes de iniciar la disección. Lo que revelaron las placas de rayos X dejó a los patólogos en un estado de estupor absoluto. La zona de la pelvis y el perineo de Albert Fish no era simplemente tejido humano. En las imágenes granuladas de la época, aparecieron decenas de filamentos metálicos, delgados y brillantes, incrustados profundamente en su cuerpo. Los médicos comenzaron a contar 1, 5, 10, 20. Al final, se contabilizaron 29 agujas de coser que Fish se había insertado a sí mismo a lo largo de los años. Algunas estaban oxidadas, otras se habían desplazado cerca de órganos vitales o se habían alojado contra el hueso, quedando encapsuladas por el propio tejido muscular. Este hallazgo físico confirmaba la veracidad de sus diarios y testimonios, pero también planteaba una pregunta inquietante para los criminólogos de la época. ¿Cómo pudo un hombre caminar, trabajar y cometer crímenes atroces con semejante arsenal de metal perforando sus entrañas? Mientras el cuerpo de Fish era procesado, la policía de Nueva York y los investigadores de Westchester no cerraron los archivos. La ejecución de Fish era el final de un hombre, pero el inicio de un mapeo sistemático de sus movimientos durante las décadas anteriores. Los agentes comenzaron a cruzar datos de desapariciones de niños en todos los estados donde Fish había trabajado como pintor de brocha gorda. La lista de posibles víctimas, que hasta entonces se centraba en Grace Budd, Billy Gaffney y Francis McDonnell, empezó a expandirse de forma alarmante hacia lo desconocido. Las autoridades se enfrentaban ahora a una realidad pavorosa. El vampiro de Brooklyn podría haber dejado un rastro de cenizas y huesos mucho más extenso de lo que su juicio había logrado demostrar. La investigación se desplazó de la silla eléctrica a los terrenos baldíos y sótanos abandonados de la costa este. Cada expediente cerrado es un recordatorio de nuestra fragilidad. Únete a la investigación. Memento Mori.